Bueno, ahora sí, en esta tercera y última parte de nuestra segunda clase remota, podríamos pensar desde las normativas, ¿para qué tenemos un cuerpo? ¿Para qué ser un cuerpo? ¿Qué escribe mi cuerpo? ¿Para qué siente mi cuerpo? Este cuerpo en tanto corporeidad. Podríamos entonces abordar en concreto, por ejemplo, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, que es parte de la vida, que es parte de la escuela, dice. Esta es una portada de cuando salió ya por el 2014 las primeras revistas que acercaban a la familia a la escuela desde la ESI. Esta ley se significa en un marco normativo internacional, nacional, que incorpora la ley de ESI, como son la Declaración Universal. Escuchen esto, todo lo que a veces desconocemos. La Declaración Universal de los Derechos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, CEDAW, Ley de Educación Nacional, la 26/2006, de Educación Nacional, la Ley Nacional número 25673 de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Ley Nacional 26628 de Matrimonio Igualitario, la Ley Nacional 26657 de Salud Mental y Ley Nacional, y la número 26743, la de Identidad de Género. Esto es posible gracias a la posibilidad, vale la redundancia, de pensarnos en un marco de los derechos humanos. Tenemos normativas y leyes que garantizan la dignidad del ser humano, pero sin embargo la ESI todavía sigue siendo cuestionada. Vamos a retomar su parte positiva, porque la intención de nombrarla es para generar conciencia y responsabilidad como profesionales de la educación física de todo el marco legal que ha tenido la ESI. Bueno, esta ley nacional 26150 de educación sexual integral de la ESI, que recoge los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, lo cual paradójicamente no se define desde las categorías de género, sino desde la sexualidad. Ya bastante hablamos de la categoría de género y sí de la sexualidad con todas las dimensiones. Organiza sus contenidos desde los lineamientos curriculares por áreas, incluida la educación física, desde los propósitos formativos, ejes, donde también se acompaña con una batería de diversas sugerencias que abordan la didáctica, con talleres, con actividades, con folletería, videos, etc. Estos aportes a la ley de la ESI deberá rever el binarismo en la presentación y ejemplos de situaciones cotidianas, concretamente en las imágenes sobre cuerpos naturales, de mujeres y varones, femeninos, masculinos, reproductores, femeninos, masculinos, etc. Cuerpos y corporeidad binaria. ¿Por qué digo que hay que prestar atención a eso? Porque en esta folletería que es tan interesante, o las diferentes cuadernillos que conforman las orientaciones didácticas y cuestiones pedagógicas para poder trabajar en las escuelas, tienen un problema que es esto, ¿no? Muestran cuerpos binarios. No podemos pensar una niña con pene, no podemos pensar un varón con vagina, no podemos pensar la intersexualidad. Si nosotros, nosotres, como profes, estamos mostrando cuerpos binarios y estamos dándole a determinada sexo, determinada género de forma binaria, y se espera que los cuerpos femeninos sean reproductores y los cuerpos masculinos también sean reproductores, ¿qué queda para quienes no eligen ser madre
o no eligen ser padre. ¿Qué queda para una niñez trans? Una niñita traba o un niñito traba. Esto nos pone en tensión y es lo que hay que ir modificando de la ESI, que tiene muchos aportes importantísimos, sobre todo del área. Hay cuadernos para los diseños curriculares, así que ahí está también la educación física. Bueno, vamos a hacerlo de manera rápida, pero porque ya lo vamos a retomar en otro momento, pero sí podemos ver la coexistencia de los modos de reproducir y producir y reflexionar la enseñanza de una perspectiva de géneros en educación física, que tienen que ver con tres modelos básicamente que hemos descubierto o que se pueden observar desde el abordaje en las clases, las propias prácticas. Es la enseñanza sexista, la enseñanza mixta, la enseñanza de la coeducación o enseñanza desde y para la diversidad, prefería llamarla, o una enseñanza directamente no binaria. ¿Qué sucede sintéticamente en la enseñanza sexista? Toda esta forma de comparar y contraponer un sexo con otro en esta dominación masculina que predomina, obstruye la posibilidad de generar nuevos saberes y respetar las diferentes identidades y subjetividades, sometiendo a los estudiantes de no ser ellos mismos, sin derechos, homogéneos a la hora de comportarse y siendo lo que espera cada profesor o profesora de ellos, obturando la posibilidad de propia identidad. La enseñanza mixta hemos creído que había sido un paso por juntar varones y niñas, y como la coeducación están en situación de siempre binariizar, como pensar mujer complemento del varón y viceversa. Si el varón hace determinada cosa, no la puede hacer la mujer, y si la mujer hace determinada cosa, que no la reproduzca el varón. Entonces no garantiza por sí misma una educación igualitaria, inclusiva y diversa, tanto para mujeres como para varones. Esto requiere de la conciencia de los profesores al momento de las intervenciones, desde las consignas verbales, gestuales, como estrategia de intervención. Y aquí después vamos a hablar de los lenguajes, de los diferentes tipos de lenguaje que tenemos los profes, pero por ejemplo, en el lenguaje verbal siempre decimos vamos los chicos, y las mujeres también, y las niñas y las jóvenes se paran. Ahora, si llegamos a decir vamos las chicas, esos varones dicen ¿y nosotros cuándo? En el lenguaje gestual, como si correspondiera un gesto para un género u otro, o por ejemplo cuando vemos que las niñas y mujeres, cuando se va a patear un tiro penal, por reproducir las masculinidades del fútbol, se tapan los genitales, como si tuvieran genitales externos, y eso haría que no sabemos para qué lo hace. Bueno, pero se reproduce. Bueno, pensémoslo como estrategia de intervención para nuestras clases, o cómo fuimos desde las micros políticas de sexismo reproduciendo estos micromachismos en tanto relaciones de poder en nuestras clases. Lo que han hecho con nuestras propias historicidades de trayectoria secundaria, primaria, en la misma universidad, y cómo también nosotras y nosotros y nosotros tendemos a reproducirlo. La enseñanza de la coeducación a la enseñanza desde y para la diversidad, o poder pensar ya en una enseñanza no binaria, nos permite ir desde comenzar a revisar lo que sentimos que somos y cómo fuimos formados cultural y académicamente desde un trato reflexivo y crítico en las intervenciones de las prácticas al momento de elegir las estrategias para enseñar los deportes escolares, la identidad, la subjetividad, la motricidad, la corporeidad, la corporalidad, el placer, cómo lo vincular, cómo lo afectivo,
cómo lo subjetivo se pone en juego en una clase pensando que ese cuerpo grandote, por ejemplo, no tiene que ser de un niño torpe o una niña torpe, sí puede ser educado, enseñado más allá del tamaño, del género, de la identidad. ¿Por qué pensar que la motricidad es masculina en algunos momentos o es femenina en otros, si quizás confundamos a nuestros y nuestras estudiantes binarizando la motricidad y haciéndoles creer que si tienen una orientación sexual, por ejemplo gay o lesbiana, lésbica, no van a poder ni jugar al hockey por un lado o al vóley, o tampoco van a poder jugar al fútbol o al rugby en el caso de los varones. De hecho, me ha pasado en una de las clases con un estudiante de tercer año que me decía que por ser gay no quería jugar al fútbol y que se lo decía siempre a todos los profesores, y los profesores le respetaban su elección y no hacía educación física. Entonces ahí tuve que desconstruir un montón de cuestiones que tenían que ver con los aportes que hacía el buen uso de la motricidad en la disponibilidad corporal y correrlo de los prejuicios de mandatos sociales sociohistóricos instalados heteronormativos cis. Bueno, ¿qué somos capaces de ver? ¿Qué somos capaces de ver? Pareciera ser una parejita hetero cis. Ahora, si observamos, vamos a poder ver en el total de la imagen desde una visión periférica, como digo yo en el fútbol, pero por sobre todo humanista. Esta mirada humanista que nos hace reflexionar la interseccionalidad también. Podíamos ver una heteronormatividad, podíamos ver un cisgéneros, podíamos ver amor, pero ¿cuántas veces no lo pensamos desde la discapacidad? Porque yo hoy nombraba la sexualidad con todas sus dimensiones, la religión, lo intercultural, pero también tenemos que pensar la discapacidad dentro de las posibilidades de la motricidad y la corporeidad y la corporalidad que mostramos en nuestras clases, que verbalizamos en nuestras clases, que gesticulizamos en nuestras clases. Bueno, preparémonos para la crisis, que es lo que ya está llegando. Ella es Mara Gómez, jugadora transgénero del deporte de Villa San Carlos y de nuestro fútbol argentino. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esto lo dijo Albert Einstein, es un recorte, y estamos en una crisis, una pandemia que nos invita a clases remotas o virtuales, pero que también tiene que tensionar nuestra propia práctica, ¿sí? Para no ser reproduccionistas tradicionales. Y qué más y qué menos que invitarles a poder pensar que la educación física ha tenido una deuda en haber binarizado la motricidad y tiene una deuda en excluir desde los saberes tradicionales de la educación física y en nuestras clases la diversidad en tanto interseccionalidad, en tanto humanismo, derechos humanos, en tanto la posibilidad de pensarnos con nuevas prácticas, con nuevos saberes, con nuevas deconstrucciones para reconstruirnos y construir desde una educación física humanista, de una educación física que pretende ser otra educación física por sobre todas las cosas. Susie Shock nos invita a pensar que no queremos ser más esta humanidad, tampoco queremos ser esta educación física.